¿Qué significa ser humano? ¿Será el cuerpo que habitamos, nuestra alma, conciencia o capacidad de razonar? ¿O acaso es algo más? No hago estas preguntas al azar. En muchos medios de entretenimiento, ya sea libros, videojuegos, películas o series, está la misma duda que se repite constantemente. En algunas historias utilizan animales, en otros robots, y en algunas simplemente exponen a las personas que han perdido algo esencial, su humanidad. Y tal vez sea que he llegado a ese punto en mi vida donde todo lo siento un poco gris y necesito expresar lo que llevo dentro. Pero recientemente me leí La Metamorfosis de Franz Kafka y no puedo evitar sentirme tocado por una palabra: deshumanización. Y tampoco pude evitarme hacerme estas preguntas. ¿Qué es sentirse menos? ¿Qué es ser visto como algo en lugar de alguien? Y más importante, ¿cómo podemos evitar que esto pase? Y el día de hoy quiero hablarles sobre eso. Sobre cómo la ficción nos muestra algo muy real, algo que nos duele y que muchas veces ignoramos. Y para hacerlo voy a utilizar a 3 personajes que encarnan distintas formas de perder la humanidad: Gregor Samsa de La Metamorfosis, a Ambi Demara de Celeste Zero y los clones de Star Wars. Y los voy a enlazar con la realidad que vivimos actualmente y de paso agregar más ejemplos para que vean que muchas veces la realidad supera la ficción. Pero primero tenemos que responder a la siguiente pregunta. La deshumanización es un proceso en el que la persona, o incluso un grupo entero, es despojado de lo que los hace humanos. Se les niega la capacidad de sentir, pensar o decidir. Se les reduce a meras cosas, números o hasta enemigos. Y cuando alguien deja de ser visto como humano, es mucho más fácil justificar cualquier tipo de violencia contra este grupo de sujetos o contra la persona. Muchas veces este proceso comienza con la falta de empatía. Cuando no somos capaces de ponernos en el lugar de otro, comenzamos a verlos como algo ajeno, como algo diferente. Y en los casos más extremos, como algo inferior o incluso peligroso. Así, algunos grupos radicales han logrado justificar discursos de odio, maltrato o exterminio solo porque han dejado de ver la humanidad en el otro. Las consecuencias suelen ser muy devastadoras. A nivel personal, quien sufre la deshumanización puede desarrollar una baja autoestima, perder su sentido de propósito, aislarse del mundo y experimentar un deterioro grave de su salud física y emocional. Y a nivel social, la cosa se agrava mucho más. La deshumanización alimenta la discriminación, la exclusión y la indiferencia, erosiona la confianza entre personas, rompe la cooperación y justifica sistemas enteros de desigualdad, y en su forma mucho más extrema, puede llegar a conflictos armados, genocidios y crímenes contra la humanidad. Un ejemplo de lo que les hablo en la ficción es la guerra de Ishbal en Fullmetal Alchemist, en donde podemos ver que se llevó a cabo el casi exterminio de una raza por los ideales de Kim Bradley, y donde podemos ver que los Ishbalitas fueron vistos como seres inferiores. Y aunque nos duele admitir, cosas como lo que pasó en la guerra de Ishbal en Fullmetal Alchemist es una realidad que ocurre en la vida real. Porque la deshumanización no es un concepto lejano. Está más cerca de lo que creemos y muchas veces empieza en la familia. En La Metamorfosis conocemos la historia de Gregor Samsa, alguien que es el único pilar económico de su familia, y todo esto cambia cuando un día se convierte en un bicho gigante y deja de ser visto como un hijo y empieza a ser visto como una carga. Durante toda la trama de la historia podemos ver el desarrollo psicológico de Gregor y de su familia, y cómo cada uno de los integrantes de esta lo deja de ver como Gregor Samsa y lo empieza a ver como en lo que se convirtió: un bicho. Mientras leía el libro no pude dejar de sentir entre ira, impotencia y desesperación, debido a todo el trato que recibía Gregor. Por parte del padre podemos ver que fue un agresivo que no hizo absolutamente nada hasta que Gregor ya no pudo proveer más a su familia. Por parte de la madre podemos ver que era alguien muy pasiva y que no sabía cómo reaccionar ante la situación de su hijo, pero que se dejaba llevar mucho por la opinión del padre. Y por parte de la hermana es la que más me duele, porque al inicio es la que intenta al menos comprender a su hermano, pero al final es la que propone acabar con él porque ya no aguanta la situación que vive la familia. Esta historia no tiene un final bueno para el protagonista, ya que Gregor termina muriendo solo, aislado en su cuarto y con mucho dolor físico. Y cuando su familia se entera de esto, lo primero que hace es celebrarlo. No, hermano, altos hijos de puta son estos desgraciados. La historia en sí es una alegoría a lo que le pasa a las personas cuando dejan de ser útiles, entre comillas, dentro de su familia. Ya sea porque no pueden conseguir un trabajo porque la situación está difícil, ya sea por enfermedad o algún motivo externo. En el caso de la historia podemos ver que la familia Sansa dejaron de ver a Gregor como hijo no porque se convirtiera en un bicho, sino por su incapacidad de traer dinero a la casa.
Esto hizo que lo empezaran a tratar como si fuera un bicho. Lo empezaron a aislar en su cuarto, evitaba que saliera mucho para que los inquilinos no lo vieran y si lo hacía lo violentaban e incluso intentaron quitarle todos sus objetos de su cuarto. Pero no lo hicieron porque Gregor se opuso y también porque su hermana y su madre no podían llevarse todas sus cosas. En la vida real podemos ver que este tipo de cosas pasa y es cuando un familiar se enferma o ya no puede proveer, sea el motivo que sea. Muchas veces suele ser visto más como una carga y no como una persona que necesita nuestra ayuda. No diré que es el 100% de los casos porque no pasa en todas las familias, pero sí he tenido la desdicha de escuchar varios casos en donde abandona a un familiar porque tiene una enfermedad, o los casos en donde una pareja deja a la otra persona porque ya no puede proveer y la verdad es muy desconcertante. En mi caso, mi abuela, que en paz descanse, era alguien que vivió paralítica con varias enfermedades mentales propias de la vejez y diabética los últimos años de su vida, por lo que puedo entender lo difícil que es tener un familiar que dependa de otro. La historia de Gregor Samsa nos muestra una deshumanización silenciosa, la que nace en casa y cuando los que deberían de cuidarte son los que te dejan de ver como una persona. Pero ¿qué pasa cuando la deshumanización comienza desde antes siquiera de tener una vida propia? Cuando no solamente tenían tu valor como ser humano, sino que ni siquiera te dan la oportunidad de construirte una identidad. Pues este es el caso de... El caso de Ambi de Mara en Celeste Zero es interesante, ya que si revisamos su pasado podemos ver la razón de cómo se comporta. El pasado de Ambi de Mara es trágico, ya que ella es el producto de una serie de experimentos de creación humana que se realizaba dentro del ejército de su universo con el fin de encontrar el soldado perfecto que fueran utilizados como carne y cañón para pelear contra los seres etéreos dentro de las cavidades y que nunca desobedecieran órdenes. Dentro de las instalaciones, las hermanas de Ambi eran llamadas por números por parte de los científicos y los comandantes. Ambi era la capitana de todo este grupo y era conocida como número 0. Otro ejemplo que tenemos es Harin o número 11, que es otro personaje jugable que tenemos en Celeste Zero. El tema con la creación de estas Ambis, por decirlo de cierta manera, es que cada una de ellas se desarrollaba y enfocaba en un apartado diferente, ya sea en combate como es el caso de Ambi, o en estrategia como es el caso de su hermana Twiggy. Pero digamos que los científicos querían que estas creaciones estuvieran enfocadas al 100% en el combate, por lo que vieron este experimento como un total fracaso. Porque, ¡sorpresa!, resulta que también tienen pensamiento propio. Los científicos y comandantes, para deshacerse de las creaciones, lo que hicieron es enviar a todas a una misión imposible, y si regresaban una, se iba a quedar con esa. Pero ese día, Harry no pudo ir por una lesión que tuvo durante uno de sus entrenamientos. La única en volver de esa misión fue Ambi, y cuando regresó se le ordenó acabar con su hermana, pero Ambi prefirió irse a conocer a Dios antes que acabar con su hermana. El comandante decepcionado le dice a la científica a cargo que la tire por cualquier lugar, ya que se van a quedar con Harry o conocida como número 11. El lado positivo es que Ambi es encontrada por Nicole, que prácticamente la adopta como hermana. El lado negativo es que más adelante en los eventos del juego podemos ver que la otra hermana sobrevivió a la misión, y esa era Twiggy. Pero a diferencia de Ambi, ella es encontrada por otra persona que le hizo un trato algo más inhumano. Buscar la manera de clonar a más hermanas suyas otra vez, pero no con el objetivo de formar un ejército, sino con el objetivo de formar una especie de ganado de personas para poder hacer tráfico de órganos. Personajes como Twiggy es una muestra de lo que puede llegar a pasarle a una persona con un pasado trágico cuando es llevada por el mal camino, y a pesar de poseer una gran inteligencia, podemos ver que ella se desprecia y tiene asco de sí misma, pero eso a ella no le interesa, porque su obsesión está en crear más como su hermana Ambi, porque su obsesión es lo que le impulsa. En la vida real, muchas personas son forzadas a seguir caminos que no eligieron, ya sea estudiar carreras, practicar deportes o vivir vidas que no desean solo por cumplir las expectativas de otras personas. Y cuando deciden romper ese molde, se les margina, se les llama que son una excepción y se les deshumaniza. Y en búsqueda de aceptación, algunos terminan buscando en lugares oscuros, lo que nunca pudieron haber recibido en su vida. Y no digo que esto pase siempre, pero de que pasa, pasa. Y cuando una persona es tratada como un número, como un proyecto, como una herramienta, puede llegar a olvidarse de que también es alguien. Y justo las Ambis comparte muchas similitudes con el siguiente caso que vamos a hablar. Y esto ocurrió en una galaxia muy lejana. Durante los últimos años de la República, el conflicto más grande fue sin duda alguna la Guerra Clon. Pero hoy no quiero hablar de las batallas, ni de héroes, ni de los Jedi.
Hoy quiero hablar de los que nunca tuvieron una elección como tal, y eso fueron los clones. Y para hacerlo me voy a centrar en un arco en específico de la serie de Clone Wars de 2008, que va a ser el arco de Umbara. Uno de los arcos más crudos que tenemos dentro de la serie y donde podemos ver claramente la deshumanización por parte de uno de los personajes principales de este arco. El arco de Umbara empieza con Anakin guiando a sus soldados en el frente, pero durante la campaña él es citado por Palpatine y en su reemplazo traen al Jedi Pong Krell, que es conocido por tener la tasa más alta de bajas en las guerras clon. Durante todo el arco podemos ver como este Jedi es alguien que le tiene asco a los clones y no los considera ni siquiera seres vivos. Les tiene tanto desprecio a los clones que los envía a atacar de frente en toda la campaña. No respeta en ningún momento la decisión de los clones y la cerecita en el pastel es la falsa información que filtró entre los clones haciéndose que se mataran entre ellos. Y si vemos la interacción que hay entre el Jedi y los soldados, podemos ver que no los llama por sus nombres, sino por sus números. Los amenaza con ejecutarlos en el acto si es que no obedecen las órdenes, o manda a ejecutar clones como fue en el caso de Sinkos o Jesse, que tomaron iniciativa en ir a destruir una nave de suministro separatista. En todo momento podemos ver el desprecio que Pong Krell tiene hacia los clones, y hasta los llega a confesar al final del arco. Y si me voy un poco más allá de este arco, podemos ver una vez terminadas las guerras clon que muchos de estos fueron dados de baja o siguieron sus labores en el imperio, como es el caso de Cody, pero muchos otros fueron dejados de lado. Y si vamos a la serie Clone Wars del 2003, podemos ver que los clones, si bien es cierto, forman parte importante del conflicto, no sabemos nada de ellos, no sabemos ni sus nombres ni nada, pero sabemos que están ahí solo por una sola cosa: morir por la República. El caso de los clones es muy triste. Podemos ver acá que ellos son creados únicamente con un solo propósito: la guerra. No pueden escoger otra cosa que no sean ser soldados. Son creados exclusivamente para morir en el campo de batalla sin tener la posibilidad de elección. Hay casos como el de Cut Lawquane, que fue un clon desertor, que es uno de los pocos clones que tomaron una decisión más allá de la guerra. Y tuvo suerte de que se encontrara con Rex, porque si se encontraba con otro clon, lo más probable es que haya sido ejecutado por desertor o traidor. El trato que se le dio a los clones me recuerda al trato que se le da a muchas personas hoy en día, como si fueran herramientas, números o piezas reemplazables en un sistema, ya sea en el ejército o en una empresa, y esto hace que muchas veces una persona sea despojada de su individualidad, ya que son reducidas a un simple rol o, en el caso de los clones, a meramente soldados, no como personas. Lo bueno de esto es que, a diferencia de Pong Krell, otros Jedi sí le dan un mejor trato a los clones, como el caso de Yoda, Anakin, Obi-Wan o Plo Koon. La deshumanización no es algo que sucede solamente en las guerras o en historias de ciencia ficción, sino que también ocurre en lo cotidiano, y muchas veces, sin darnos cuenta, la ejercemos nosotros mismos. No lo hacemos porque seamos malas personas, lo hacemos porque vivimos con tantas cargas encima y tantas preocupaciones que nos enfocamos únicamente en nuestros propios problemas, y en ese estado dejamos de ver a los demás, incluso nuestros propios seres queridos. Pero hay otras formas más útiles y dañinas en las que nos deshumanizamos entre nosotros y con nosotros mismos. Por ejemplo, cuando nos martirizamos con pensamientos como que no valgo para nada o debería dejar de sentir, negando nuestras propias emociones como si sentir fuera una debilidad. Cuando empezamos a ver a las personas como un medio para un fin y caemos en la cosificación. Y cuando caemos en el clasismo, racismo, la indiferencia y entre otras cosas más, quitándole al otro lo que lo hace ser humano, como su historia, su dolor y su voz. Y aunque no lo parezca, eso poco a poco hace que nos apaguemos por dentro también. Pero no todo está perdido. Y si pensabas que con este video me iba a ir con la vía nihilista, déjame decirte de que no. Como me dice mi abuelo, en esta vida hay solución para todo, menos para la muerte. Y para la deshumanización hay una solución. Y esa es cultivar todos los días algo llamado empatía, que es la capacidad de ponernos en el lugar del otro. De escuchar sin juzgar, de mirar con compasión y de validar lo que siente lo demás aunque no la entendamos del todo. La ficción nos recuerda constantemente la importancia de la humanidad. Como ejemplos te puedo mencionar a Luke Skywalker, que salvó a su padre apelando lo que aún le quedaba de humanidad en él, a Focalor de Genshin Impact, que creó un plan de 500 años para que su pueblo se pudiera convertir en verdaderos humanos y evitar su destrucción total, o Frieren, que poco a poco aprendió a entender las emociones y a valorar a quienes la rodeaban. Y estoy seguro que hay muchísimos más ejemplos, pero eso me encantaría que me lo dijeras en los comentarios. Pero lo que realmente importa es que las personas a tu alrededor no son NPCs.
tienen vidas, sueños, sufrimientos y deseos, y merecen ser tratadas como lo que son, humanos. Así que la próxima vez que alguien te cuente algo, escúchalo. No minorices su dolor y no compares sus problemas con los tuyos. A veces solo necesitan que estés ahí y a veces eso basta para que alguien vuelva a sentirse humano. Espero que les haya gustado bastante este video. Si es así, deja tu like y suscríbete y comenta qué tal te ha parecido el video. La verdad quería hablar de este tema porque me parece algo interesante y es la primera vez que hago este tipo de cosas, así que todo feedback será muy bien recibido, siempre y cuando sea de buena manera y con educación. Abajo dejaré mis redes sociales y mi Discord para que puedan seguirme. Sé que estos temas son mucho más complejos, pero quisiera dar el primer paso de hablar de este tipo de cosas en mi canal. Voy a tratar de subirlo aunque sea una vez al mes porque quiero dar más variedad al canal. Por mi parte, esto ha sido todo. Este ha sido Mao Senpai y yo me despido. Bye bye.